El crucero de Halong Bay es increíble, pero es solo el 10% de lo que este lugar tiene para ofrecer. Estuve unos meses viviendo aquí y una de las cosas que más me entristeció fue darme cuenta de que la mayoría de los visitantes llega directo en una van desde Hanoi, se sube al crucero y se va, sin saber todo lo que este pequeño balneario tiene para ofrecer. Así que antes de mostrarte qué hacer, quiero contarte dónde estás parado. Halong Bay es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Sí, escuchaste bien. En 2011 fue reconocida por la UNESCO como una de las maravillas naturales más extraordinarias del planeta. Y no es difícil entender por qué. Sus aproximadamente 2000 islas de roca caliza, emergiendo de aguas de color verde esmeralda, crean un paisaje que simplemente no existe en ningún otro lugar del mundo. Desde ese reconocimiento, Halong Bay se convirtió en uno de los destinos más visitados de Vietnam y con eso llegaron grandes inversiones, hoteles, restaurantes, bares, resorts y atracciones turísticas que hacen de este lugar mucho más que un paisaje bonito. Aquí hay de todo y hoy te lo voy a mostrar. Halong Bay no es solo naturaleza, también tiene historia, cultura y arquitectura que vale la pena conocer. El Museo de Quang Nhi es el punto intelectual de la ciudad. Su arquitectura ya es una atracción en sí misma, completamente revestido de vidrio negro que refleja la bahía como un espejo gigante. Lo llaman la perla negra de Halong, y desde afuera, parado frente a él con la bahía de fondo, entiendes perfectamente por qué. Adentro tiene 3 pisos. El primero está dedicado a la naturaleza de la bahía, con el esqueleto de una ballena gigante como pieza central, ecosistemas marinos y la biodiversidad de toda la región. El segundo piso te lleva por la historia completa de Quang Ninh, desde la prehistoria hasta las guerras del siglo XX, incluyendo la resistencia vietnamita contra la ocupación francesa y la guerra de Vietnam contra Estados Unidos. Y el tercer piso está completamente dedicado a la industria minera de carbón, que literalmente construyó esta ciudad. Afuera del museo hay un bloque de carbón antracita de 28 toneladas, el más grande de Vietnam según el récord Guinness. La entrada cuesta 40.000 dong, menos de $2. Y a pocos minutos está el templo Trang Quoc, un templo budista que forma parte de la vida cotidiana de los habitantes de Hon Gai. La religión vietnamita es una mezcla entre budismo, taoísmo y culto a los ancestros. No es una sola fe, sino varias tradiciones que conviven y se entrelazan en la vida diaria. En los templos como este, la gente va a diario a encender incienso, a orar por su familia, a agradecer o a pedir. Y si hay un lugar en Halong Bay que va a superar todas tus expectativas, es SunWorld, y es mucho más que un parque de atracciones. Es una experiencia completa, actividades para todos, jardines, cafés, restaurantes, juegos, cultura vietnamita en vivo y atracciones para los más aventureros. Hay de todo. El complejo está dividido en 2 áreas, una en Hon Gai y otra en Bai Chai, conectadas por un teleférico que cruza sobre la bahía. Yo empecé desde Hon Gai y la entrada natural es por el templo Chua Bao. Puedes llegar en Grab o en moto por tu cuenta. El templo Chua Bao es un templo budista con siglos de historia, dedicado al culto de los ancestros y las deidades protectoras de la bahía. Está construido en las alturas de la montaña de Hon Gai, rodeado de vegetación y con vistas directas a la bahía desde sus terrazas. Hay estatuas de Buda y una calma que contrasta completamente con el parque que viene después. Recorrerlo es gratis y vale hacerlo con calma antes de entrar al mundo de SunWorld. Al finalizar el recorrido por el templo, llega el momento de cruzar al parque y la transición es casi mágica. Hay un puente espectacular que conecta el templo con la entrada de SunWorld, con vistas impresionantes de la bahía de Halong y el pueblo desde las alturas. Cruzarlo se siente como pasar de un castillo antiguo a un mundo completamente diferente. Al otro lado está la persona que cobra la entrada. La entrada cuesta 280.000 dongs, menos de $12, e incluye acceso a los jardines zen estilo japonés, kart ilimitado en el cerro
carro, pero ojo, es tan divertido que la fila puede ser enorme. La Rueda de la Fortuna, un pasaje de ida en teleférico, el Museo de Cera y más. También hay juegos de pago adicional como el Cine 12D, el VR Galaxy y Magic Land, entre otros. Mi actividad favorita fue el kart. No se podía grabar adentro, pero es muy divertido. Y la Rueda de la Fortuna fue otra experiencia que no esperaba. Como fui sola, Ha Long tiene dos playas populares. Una está en Bai Chai y la otra está en Hong Gai, cada una con su propio ambiente. La playa de Bai Chai es la más turística de las dos. Es gigante y aún así siempre hay espacio de sobra para estirarte en la arena y sentir paz de verdad. Tiene restaurantes directamente en la arena, algunos con menú internacional y otros con comida vietnamita, además de puestos pequeños de comida y souvenirs de playa. Es el tipo de lugar donde puedes pasar el día completo sin moverte, te bañas, comes, compras algo y de fondo siempre estas islas de roca caliza que no te cansas de ver. La otra es la playa de Hong Gai y es completamente distinta, es más local y más auténtica. Básicamente es acera, palmeras y mucha arena, sin restaurantes ni puestos turísticos. En temporada alta sí se llena de familias vietnamitas, niños corriendo, música, vida cotidiana. Y todo eso con las formaciones de roca caliza literalmente encima. Esas mismas islas monumentales que ves en los cruceros, aquí las tienes a metros de donde estás parado. Además, caminar por la orilla de Hong Gai, el paseo marítimo de la ciudad, tiene vistas directas a las islas de roca caliza que emergen del agua a pocos metros de la costa. No necesitas subir a un barco para ver la bahía. A veces el mejor plano es el que tienes desde la orilla, tomando un café, viendo pasar los cruceros o simplemente caminando. Y si pensabas que Halong Bay se apaga cuando cae el sol, te tengo una sorpresa. El Bui Fest es el mercado nocturno de Halong, ubicado justo al lado del puerto de Bai Chai. Desde ahí tienes una vista directa a la hilera de barcos estacionados y los cruceros que hacen tours desde el atardecer. Es un ambiente completamente distinto al de la ciudad de día. Adentro hay puestos de comida variada, jugos naturales, cócteles, trajes típicos vietnamitas para sacarse fotos y algunos puestos de souvenirs. Es el tipo de lugar donde caminas sin apuros, pruebas de todo un poco y sientes que estás viviendo la ciudad de verdad. Al final del mercado está el faro de Bai Chai, también llamado Lighthouse, y este es el punto que no puedes perderte bajo ninguna circunstancia. Todos los días en temporada alta o todos los fines de semana del año en temporada baja, a las 9 p.m. en punto hay fuegos artificiales sobre la bahía. Duran aproximadamente 10 minutos y es un espectáculo emocionante. Se pueden ver desde casi todo Halong, pero este sin duda es el punto preferido y más popular para verlos. Si tienes suerte, y yo la tuve, te topas con shows en vivo completamente gratuitos al aire libre, justo al lado del faro. A mí me tocaron shows de canto, de baile y de acrobacias. Todo es gratis, al aire libre y con la bahía de fondo. Y si lo que buscas es bailar a medianoche debajo del cielo estrellado, Valley Beach es tu lugar. Es la disco de Halong Bay en la playa. Hay fiestas prácticamente a diario con música, tragos y visitas a las islas. Y está literalmente encima de la arena de la playa de Bai Chai. Es decir, a unos metros de estas discos está la orilla del mar. El ambiente es para todos. Vi personas jóvenes y hasta adultos mayores. La diversidad aquí fue sorprendente. Si pasas aunque sea una noche en Halong Bay, el mercado, los fuegos artificiales y pasar un rato en Valley Beach es definitivamente un excelente panorama. Y llegamos al momento que todos esperan, el crucero por Halong Bay. El crucero estándar de un día incluye todo lo que necesitas para entender por qué Halong Bay es una de las 7 maravillas naturales del mundo. La primera parada es la isla T-Top, una isla pequeña con una playa de arena blanca y 400 escalones que suben hasta un mirador con vistas panorámicas de toda la bahía. Vale cada escalón. Luego viene la cueva,
una de las formaciones naturales más impresionantes que vas a ver en tu vida. El interior es enorme, con estalactitas y estalagmitas que llevan millones de años formándose. El kayak entre las islas es quizás la experiencia más íntima que puedes tener con la bahía. Remar entre las formaciones de roca caliza, entrar por canales estrechos, sentir la escala de todo desde el agua es algo que no se puede reemplazar con ninguna foto. Y el crucero que tomé yo incluía además jacuzzi a bordo y almuerzo buffet, frutos del mar, con las islas pasando por las ventanas mientras comes. Si prefieres algo más corto y relajado, hay cruceros de atardecer que salen por la tarde y regresan de noche. Sirven una pequeña merienda a bordo mientras navegas por la bahía, con esa luz dorada que lo convierte todo en algo casi irreal. Y si coincide con un día de fuegos artificiales, los ves desde el agua. Y si tienes el presupuesto y el tiempo, los cruceros de 2 noches y 3 días, con todo incluido, deben ser una experiencia encantadora. Dormir en medio de la bahía, despertar rodeada de islas, explorar cuevas y playas sin apuros, es la forma más completa y lujosa de vivir Halong Bay. Yo no lo hice, pero está en mi bucket list. Y si buscas algo más tranquilo y con menos turistas, existe otra opción que muchos no conocen. Bai Tu Long Bay es la bahía vecina al noreste de Halong. Es igual de hermosa que Halong, pero con mucho menos tráfico de cruceros. Hay tours específicos para esta bahía y quienes la han hecho la recomiendan, especialmente si quieres vivir la experiencia de las islas de forma más íntima y sin multitudes. Yo no la tomé, pero si volviera sería mi primera opción. Los cruceros salen desde el puerto Tuan Chau o Bai Chai. Hay opciones para todos los presupuestos, desde cruceros básicos hasta yates de lujo. Eso sí, reserva con anticipación en temporada alta. Y esto fue Halong Bay, museos, templos, parques de atracciones con vistas hermosas, playas, mercados nocturnos, fuegos artificiales, shows en vivo y una bahía que sin importar desde donde la mires, siempre te va a dejar sin palabras. Si este video te ayudó a planear tu viaje, suscríbete. Hay mucho más por venir sobre Vietnam y sobre los lugares donde me voy quedando. Soy Dani de Paso y nos vemos en el próximo capítulo.